8:33 nos acompaña el suboficial en servicio pasivo Alejandro Valverde, representante de tropa ante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Don Alejandro, buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. A ver, primero que nada, ¿se le descontaron o no los 40 millones de dólares al IFA? Aparentemente, según lo que hace declaraciones el presidente, para amedrentarnos, se nos ha descontado. Pero nosotros sabemos que si queda responsable, tendrá que sujetarse a lo que dice la ley. Y ahora estaban pensando en comprar más terrenos del IFA también. Sí, imagínese, ¿cómo va a creer que si no quedamos bien en un negocio, vamos a hacer otro negocio con la misma persona? No puede ser. La situación de las pensiones en el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Hace un par de semanas atrás, 3 semanas atrás, aparecían pensionistas que habían acudido a la voz de que se iban a reabrir los créditos quirografarios, me parece que eran también en el ISFA. Sí, quirografarios, sí. Y tuvieron que retirarse porque no, estaban cerrados. Bueno, anteriormente cuando pertenecíamos al IES teníamos que hacer cola para los préstamos. Cuando nos independizamos creíamos que nuestro seguro no iba a estar por esos aprietos. Pero últimamente este gobierno ha rebasado las deudas de tal manera que no nos permite tener ciertas prestaciones y entre eso está los préstamos. Usted que estuvo en ese foro del que ha venido hablando. Sí, casualmente él decía, pues, ¿no? Y hacía muy detalladamente cómo había sido la negociación y el por qué es que ellos tienen los terrenos en el sector norte, como es el parque ay, ya me olvidó ahorita, Los Amanes, y que eso pues ellos los obtuvieron porque era un acuerdo que habían llegado, porque tienen una deuda con Filambanco, ¿no es así? Así es. Ya. Entonces, casualmente para eso, ayer estaba buscando unos audios donde el presidente Rafael Correa, pues, él dice que esos terrenos son del ISFA. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de él. El Instituto de Seguridad de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas, tiene con más de 300 hectáreas de espacio verde en Los Amanes, que pertenecían a Filambanco. Quebró Filambanco y eso lo cogió el ISPO. Se va a expropiar esos terrenos, a pagar lo que corresponde al IFA, se lo va a declarar zona protegida. Yo no conozco bien los términos, Marcela. Área Nacional de Recreación, y eso será una reserva verde para Guayaquil. Y será más grande que el Central Park de Nueva York. Y Nueva York tiene 16 millones de habitantes. Guayaquil tiene solo 2 millones y pico. ¿Verdad? Esto tenemos que hacer con toda nuestra ciudad y lo estamos haciendo. Nuestras ciudades carecen de espacio verde, eso es mortal, compañero. Ustedes se elevan en el avión, quiten una gran mancha blanca, con ciertos puntos verdes de ciertos parques, pero por todos lados deberían haber lunares verdes, ¿verdad? Y esto ha sucedido con muchas ciudades. Machala, por eso le hemos... Bueno, ahí estaban lo que queríamos escuchar, ¿no? Sí, esa era la primera parte. Después de eso él dice, acepta que valían 80 millones. Y lo que es más notable, que esos terrenos iban a ser utilizados para vivienda. Y él dice que con los 80 millones podían hacer las viviendas en otro lugar. Aparte de eso, hay escritos que justifican que él hizo ofrecimientos que están de unos terrenos que están cerca del lugar donde fue invadido nuestro patrimonio. Pero y fíjese usted, de eso siguió todo un proceso, se acusó, pues, de cierta manera hubo acusaciones por el negocio que se hizo ahí, y no hay ninguna resolución respecto de los supuestos responsables tampoco, si es que hubiera habido alguna ilegalidad finalmente, ¿no? Bueno, hay documentos que dicen que fue todo legal. Lo que estaba mal es que el presidente diga que esos terrenos fueron tomados de el Estado y no se ajustaban a la realidad, porque esos dineros fueron dados en dación de pago. Él lo dijo. Y no es que los cogió, como dice el término,
manipula la información y dice, los cogió el ISPA. No, señor. El ISPA tenía unos recursos en si Filambanco, se da en Filambanco dación no de pago, entregó no es que los cogió, sino que entregó. ¿Y de dónde salieron esos dineros? Perdóneme, a esas alturas de la crisis probablemente no les quedó más remedio que tomar los terrenos por último, ¿no? Porque Así en la es. época de la crisis, imagínense todo, o en el tiempo que lo recibieron esos terrenos. Pero hay que ver No había sino nada. el origen de lo que teníamos esos dineros depositados en el ISPA. A nosotros los militares en servicio pasivo nos descontaron por 15 años el 12% de nuestra pensión, más de lo que cualquier persona paga al IES. Nos descontaron a los jubilados, ya cuando ya estábamos en servicio pasivo. Y esos dineros estaban depositados ahí. Y entonces nosotros los que estamos en militar en servicio pasivo creemos que es nuestro patrimonio. Luego, así en esa posición que estaba haciendo ayer, un asambleísta reconoce también que debemos de defender nuestro patrimonio. Cuando habla diciendo acerca del IFA, que sí, que ustedes tienen derecho a defender, que por aquí, que por acá. Entonces, estamos hablando con doble discurso. Bien, la situación actual en general del ISFA en cuanto al pago de pensiones, ¿están al día, no están al día? ¿Cómo está marchando el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas? Nos está debiendo este gobierno como nunca ningún gobierno nos ha debido tanto, 440 millones. Solamente si ponemos esos 400 millones en el banco como inversión, nos darían una cantidad. Supóngase 5%, 5 millones de dólares al año. Que estamos perdiendo. 20 millones de dólares. Por la deuda. También aclaraba yo que él decía que pagaba 120 millones mensuales el gobierno, cuando no es así, pues no hay que mentir de esa manera. Y si estábamos con problemas con los préstamos es precisamente porque los préstamos son una inversión de nosotros, de ese dinero hacemos préstamos y de los préstamos sacamos intereses. Claro que los intereses son menores que en un banco y menores que en el IES. Los intereses que ofrece en sus prestaciones el ISFA son bastante económicos y eso estamos perdiendo. Entonces nos limitamos a ciertos préstamos porque no todos los préstamos los podemos dar. Los préstamos hipotecarios están suspendidos porque no hay el capital para poder invertir. ¿Y qué sabe qué dice el gobierno respecto de esa deuda de 440 millones que está complicando la operación del ISFA? Bueno, este gobierno debe a todo el mundo y no es una excepción que le deba al ISFA. Lo malo es que por presionarnos a que callemos nos insulte toda la sabatina. Eso es lo malo. No debe el presidente abusar de su poder para menospreciar a las Fuerzas Armadas, pues que algún día le dimos gloria a nuestra patria. A propósito de las Fuerzas Armadas, y a ver una opinión suya como oficial retirado, estos cambios en la cúpula, sobre todo de la Fuerza Terrestre que se han producido, se supone que con un objetivo, por lo que dicen por lo menos algunos analistas, debido a la suerte de filiación que tiene el nuevo comandante con las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, y la proximidad de las elecciones del 2 de abril, en las que elecciones en términos generales siempre han sido custodiadas por las Fuerzas Armadas. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Bueno, nosotros, los ciudadanos, sabemos que el presidente tiene la potestad de elegir a la plana mayor. Cada presidente puede hacerlo. Lo que nos resulta raro es que elija cada cierto tiempo, cambie la cúpula militar y elija, creyendo encontrar a los que están bajo su mando, a la persona adecuada que le siga en todo lo que él piensa que está correcto. Entonces, si hay alguna opinión de algún alto mando, entonces lo destituyen.
y sin reclamo. Por eso el Consejo Directivo no sesiona. Hemos tenido 8 ministros, cada cual con sus ideas, pero no han podido dominar. ¿Cuánto tiempo llevan sin sesionar? Como un año más o menos, ¿no? Bueno, como un año desde la última vez del señor Cordero. Uh-huh. Después de eso hubo un letargo de 6 meses con este nuevo ministro y ahora otra vez no quiere sesionar. ¿Qué es que no tiene tiempo? Señor presidente, nombre a algún ministro que tenga tiempo para atender las necesidades que son apropiantes, que son necesarias, que son urgentes que tiene nuestro ISPA. Uh-huh. ¿Qué dicen sobre la sesión del directorio del Instituto? No contesta. ¿Qué resoluciones hay que tomar? Porque hay algunas importantes que están allí aguantadas precisamente porque no hay sesión. Sí, nosotros hemos pedido que se reúna el Consejo porque hay cosas que no pueden postergarse. Una de las peticiones que yo lo hice hace más de 2 años, señor presidente, que se extiendan los préstamos para aquellos que pasamos de los 70 años. Pero está aprobado en segunda instancia y no tenemos todavía la respuesta adecuada. En la salud, si nosotros ahora queremos tener los préstamos es para la atención de la salud, hay ciertas cosas que no han quedado bien claras con el cambio del nuevo, como le llaman, de fortalecimiento a la nueva ley, que de fortalecimiento no tiene nada, han quedado inconclusas y no se sabe cómo actuar, porque no hay el reglamento. Y entonces, ¿cómo se atiende a la salud, señor presidente? Eso es algo que no se debe de postergar. El dolor del que está enfermo no es cosa de juego. Tiene que sesionar para que se pueda aprobar ciertas cosas que están dentro de la misma reforma de la ley, que no se sabe cómo actuar. Una de las cosas es la salud. Uh-huh. ¿Qué ocurre con la directora del ISPA? Bueno, la directora del ISPA nunca se posesionó. Fue una idea de este gobierno de poner a un civil, a una persona que no es afiliada al ISPA, como director. Vanessa Sandoval. Y entonces, por más cultura, por más méritos que pueda tener una persona, el mérito mayor para ser director del ISPA debe ser un afiliado, para que él luche por las cosas que a él también le pertenecen. No podemos poner a una persona que no sea afiliado, que sea directora para que tome decisiones, como por ejemplo de la venta de los samanes. Clarito está que si ella hubiera sido posesionada, ya estaba la venta de los 4 macrolotes aprobada. Uh-huh. ¿El ISPA está acéfalo en este momento? Bueno, tenemos ciertas deudas que no se han cubierto y hemos tenido que remendar de aquí para allá. Ya tenemos que ahora sacar de las inversiones que tenemos para poder seguir completando y pagando seguir los sueldos, capaz. Pagando los sueldos y dando las afiliaciones, ¿no? y dando la atención de la salud. Muy bien, son las 8:47. A ver, ¿acciones que vayan a cometer en estos días o esperan a que termine el gobierno nada más? Bueno, no podemos esperar pacientemente que este gobierno se retire. Primero, tiene que ajustarse a lo que dice la ley. La Asamblea no solamente debe dictar leyes, sino también legislar. Hay que legislar y saber cómo hicieron las cosas, el por qué hicieron las cosas y si es verdad lo de Odebrecht, que se castiga a los culpables. No puede la corrupción salirse con la suya. Tiene que haber justicia en este país. Nosotros esperamos que saber antes de las elecciones la lista de los que están implicados, en Odebrecht. Bueno, y nosotros no podemos esperar en la casa que otra vez se haga el fraude electoral. Tenemos que estar atentos. Ahora más que nunca, con las denuncias que ha hecho el comandante general del Ejército, sabemos que hubo el fraude
y tenemos que evitarlo que ahora hagan lo mismo. Muy bien, 8:48, le agradecemos su compañía al suboficial en servicio pasivo Alejandro Valverde, representante de tropa ante el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Estaré en todo momento listo para defender a mi patria y defender sobre la corrupción. Todos los militares deberíamos defender a nuestro patrimonio. Por lo tanto, ahora debemos de cuidar que no se repita lo mismo que anteriormente ha sucedido, el fraude electoral. Para eso también estamos los militares, para cuidar que no se manche la patria con una elección donde hay fraude. Gracias. 8:49, vamos a la pausa y retornamos.